Devocional 14 de abril, primera de Juan 5, 4, 5, estás en victoria. La naturaleza o el ambiente natural del hombre es la carne. El hombre vive en una constante lucha por vencer los deseos de pecar y de satisfacer la carne. Por eso es imposible que el hombre por cuenta propia, que con sus propias fuerzas venza al mundo, los problemas y circunstancias. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesucristo nos habló que tendremos aflicciones, pero que solo Él ha vencido al mundo. Solo debemos confiar y creer en Él. ¿Y quién mejor que Él que ha vencido al mundo para que nos dé las herramientas para nosotros también hacerlo? En el caso de Dios, su ambiente natural es lo que para el hombre es lo sobrenatural, la fe. La fe es una herramienta que debemos poner cada día en práctica. La fe no es algo de nosotros que podemos hacer por naturaleza, sino todo lo contrario. Nuestra carne siempre dejará como última opción la fe, hasta que no agotemos todos los recursos humanamente posibles. Es que le damos paso a la fe. Por esa razón, debemos practicarla todos los días, y eso lo hacemos procurando vivir cada vez más en el ambiente de Dios, que es el de nosotros. Vivir más en lo sobrenatural que en lo natural. ¿Es posible eso? Claro que sí, con intimidad con el Dios y caminando, siendo obediente en la palabra, con ese Dios maravilloso que es nuestro Padre. La intimidad nos hace conocer más al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al conocerlo más creemos en quiénes son y lo que pueden hacer. Y eso nos convierte en hijos, lo que quiere decir que hemos nacido de Dios, y si hemos nacido de Dios podemos vencer al mundo. Nacer de nuevo es algo que ocurre al interior. Lo espiritual vuelve a renacer, y es desde allí donde el creyente puede vencer al mundo y todo lo que éste le ofrece. Con ese nuevo nacimiento surge el vehículo que nos conecta con lo espiritual, que es la fe, y a través suyo podemos encontrar la fortaleza en medio de nuestra debilidad para alcanzar la victoria contra el pecado, contra nuestra vieja naturaleza. Es por medio de la fe que lo espiritual puede volverse una realidad para el creyente. Es por ella también que puede comprender la obra redentora de Cristo, y es por ella que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Esto no puede ser entendido desde una perspectiva teológica o de la razón. Es algo que surge desde el interior, algo que se instituye y se sabe sin necesidad de tener un porqué. La prueba del amor por Dios es la obediencia gozosa, no la obediencia resentida. Nuestro amor por Dios le obedece libre y gozosamente, porque en el nuevo nacimiento es roto el hechizo del mundo y el mundo pierde su poder. Cuando a causa del nuevo nacimiento el mundo pierde su poderosa atracción, Dios y su santa voluntad se vuelven atractivos para nosotros. Los cristianos no viven sin pecado, y los que han nacido de nuevo no pueden perder la vida espiritual y perderse. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando andamos en luz no significa que andamos impecablemente. Significa que cuando tropezamos, la luz de Cristo nos hace percatarnos y rechazar el error y confesarlo y acercarnos a Cristo. Los que parecían haber nacido de nuevo y abandonaron la fe, nunca habían nacido de nuevo, nunca habían sido de nosotros. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ellos no perdieron su nuevo nacimiento, realmente nunca lo tuvieron. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo perseveran hasta el fin en fe, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dios a menudo muestra con claridad quiénes son los falsos cristianos en la iglesia, por medio de su eventual rechazo a la verdad y al pueblo de Dios. El nuevo nacimiento ocurre cuando somos llevados a tener contacto con la palabra que vive y permanece, el Evangelio. La primera evidencia de este nuevo nacimiento es que vemos y recibimos a Dios y a su Hijo y a su obra como verdades supremamente hermosas y valiosas. Esto es fe. Esta fe vence al mundo, es decir, vence el poder esclavizador del mundo que desea ser nuestro tesoro supremo. La fe quiebra el hechizo esclavizador de la atracción del mundo. Al obrar así, la fe nos lleva hacia la obediencia con libertad y gozo. Dios y su santa voluntad lucen hermosos, no gravosos. El nuevo nacimiento ha quitado aquello que nos cegaba. Ahora vemos las cosas como son. Somos libres para obedecer con gozo. Los nacidos de Dios guardan sus mandamientos. Los que han nacido de Dios andan como Cristo anduvo. Los que han nacido de Dios no odian, aman. Los que han nacido de Dios no aman al mundo. Los que han nacido de Dios practican la justicia.
Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Los que han nacido de Dios escuchan y se someten a la predicación apostólica. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. El mundo y sus malos deseos se van acabando, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Nuestro destino y futuro no están limitados a las fronteras de nuestro pequeño planeta azul. Nuestro futuro y esperanza rompen las fronteras de la mortalidad y están atados a nuestra fe en un Salvador resucitado y victorioso, quien volverá a llevarnos a su hogar eterno. Esta fe se demuestra en hacer la voluntad de Dios, aun cuando la mayoría en nuestra cultura contemporánea elige correr tras lo temporal e intrascendente. Muchas veces menospreciamos nuestra condición de hijos de Dios. A veces nos parece que somos personas comunes y corrientes, que no nos diferenciamos en nada a las personas que no son creyentes. Y ciertamente, en muchas personas que asisten a una iglesia, sea cierto, pues posiblemente no han nacido de nuevo. Pero un verdadero cristiano que ha experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo, su realidad es totalmente distinta. Todo esto si verdaderamente somos nacidos de Dios. Inevitablemente hemos de vencer al mundo. ¿Qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si somos hijos de Dios, venceremos todo deseo de la carne, todo deseo de los ojos, venceremos toda vanagloria con que nos tienta esta vida. Como hijos de Dios podemos vencer todos los obstáculos que se nos presenta el enemigo a través de tentaciones y deseos que coloca en nuestro camino. Y la manera en que podemos salir victoriosos ante cualquier tentación que se nos presenta es por nuestra fe, que siempre debe estar puesta en el poder de Dios, no fe en nosotros mismos. Pues cuando creemos en su poder, estamos declarando que no confiamos en la debilidad de nuestra carne, sino por el contrario, estamos dando testimonio que por nuestras propias fuerzas sería imposible cumplir los mandamientos de Dios y vencer toda tentación. Pero ¿qué es por la fe en nuestro poderoso Dios que tenemos la victoria, la fuerza y el carácter para salir siempre victoriosos? Así queremos vivir una vida de santidad y obediencia a la palabra de Dios. Es necesario entender que somos sus hijos y por esta causa somos vencedores y que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino es una guerra de fe. Solo aquellos que han nacido de nuevo, es decir, los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, somos totalmente vencedores sobre todo lo que es el mundo y lo que Él ofrece, cosa muy distinta de aquellos que no son cristianos. Por eso es imposible para un incrédulo dejar de pecar, pues aún sus más plausibles actos de bondad se convierten en una abominación ante Dios. Uno de los problemas más graves que enfrenta la iglesia hoy en día es que muchos de los que asisten a la iglesia no son nacidos de nuevo, y sin el ánimo de juzgar ni criticar a nadie, pues esta condición del corazón solo la conoce Dios, y considero que debería conocerlo cada persona. Es uno de los problemas más graves porque muchos sin ser salvos han escuchado la palabra y que es lo que Dios demanda de sus hijos como una vida de santidad, apartados del pecado, una consagración en comunión con Dios y todas aquellas cosas que encierra la vida cristiana genuina. Y ellos al intentar hacer todas aquellas cosas que solo son posibles en alguien que ha nacido de nuevo y que es un hijo de Dios, comienza a frustrarse y a vivir una vida de hipocresía, intentando actuar como hijos de Dios, pero siendo aún personas no regeneradas. De ahí vienen muchos malos testimonios, donde personas que se suponen deberían vivir una vida santa, viven peor que el mundo, porque simplemente no pueden vencer sus tentaciones, pues no son nacidos de Dios, porque no han creído de corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que como hijos de Dios nunca fallaremos y que muchas veces no pequemos. También nosotros estamos expuestos a la tentación del pecado. Y cuando caemos es simplemente porque no nos hemos fortalecido en la gracia de Dios y nos olvidamos de quién somos. Solamente debemos tener este pensamiento en nuestro corazón. Somos hijos de Dios y por esta causa hemos vencido al mundo. Hay muchos creyentes que viven como en un desierto. No hay disfrute ni nada agradable en el desierto. Aunque ellos creen que lo están pasando bien, aunque sea a ratos. No es muy agradable estar en el desierto. Si usted y yo en el día de hoy no estamos disfrutando de estas bendiciones espirituales que nos corresponden como hijos de Dios, entonces debemos reconocer que tenemos que pelear una batalla. El enemigo retiene su poder sobre el territorio y no nos permitirá disfrutar de nuestra libertad o la victoria sin presentar una cruel batalla. Hay tres enemigos que se presentan. El primer enemigo, el mundo. El segundo enemigo, la carne. Hay muchos creyentes que vencen al mundo, pero siempre son vencidos por la carne, es decir, por las pasiones humanas. Hay muchos creyentes en el presente que no practican cosas mundanas, superficiales o que ofenden a Dios, pero estos creyentes asisten a la iglesia y se entregan a los chismes.
satisfacen los caprichos de la carne. El tercer enemigo es la acción del diablo. Engaña y obra astutamente. Es el mejor mentiroso desde el principio de la historia. Usted es un hijo de Dios, entonces usted puede vencer al sistema del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria no se logra luchando, sino por tener y ejercer la fe. Nosotros somos salvos por fe, y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él, vamos a vencerlo por la fe. Esa es la única forma en que usted y yo podemos tratar con el mundo en el cual vivimos. Aquí tenemos la fe en la persona del Señor Jesucristo y fe en el futuro, y Él será quien va a vencer. Por eso, ante todo esto, evalúa hoy, ¿estás en victoria? Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos recuerda quiénes somos, Señor, y la identidad que tenemos. Gracias, Padre amado, porque en ti, Padre misericordioso, somos más que victoriosos, Señor Padre Santo. Somos personas diferentes, Señor Padre misericordioso. Caminamos en el mundo, pero no somos del mundo, Padre amado. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque día a día, Señor Padre Santo, nos vas fortaleciendo, Señor, no solo en la palabra, sino en el caminar, en las pisadas de tu Hijo, Padre misericordioso, en ese verdadero encuentro, Padre amado, que debemos tener cada día contigo, Padre amado, con tu Hijo, en ese amor profundo, y con el Espíritu Santo, quien nos guía y nos protege a todo momento y a todo instante. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse cómo están caminando y si están caminando en victoria. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Facebook, Su Gloria en mi Bogotá. En ambos encontrarás palabra del Señor. En este tiempo que tanto hemos necesitado la palabra, hemos hecho unos Facebook Live para que la gente empiece a caminar en el Señor, para que tenga ese caminar y ese propósito en Dios. Si esta palabra te llena, compártela. Muchos también necesitan de la palabra del Señor. Buen día y muchas bendiciones.